Importancia de la diversidad biológica, nivel genético, especies, ecosistema. Al inicio del siglo XXI, la diversidad biológica atraviesa por uno de los periodos más críticos de su larga historia. Resolver los problemas de este periodo crítico es tarea de una sola especie, el Homo sapiens. El hombre, que ha alcanzado la capacidad de dominar a otras formas de vida, está al mismo tiempo amenazando la existencia de la mayoría de ellas, incluyendo la propia. En la larga batalla evolutiva del hombre, utilizando su inteligencia, ha logrado prevalecer, pero solo triunfará si utiliza también su inteligencia para limitar su victoria. Hablemos de la biodiversidad. Es la totalidad de especies vivientes que se han clasificado en una comunidad biótica o en un ecosistema. Es un proceso histórico natural que se desarrolla durante millones y miles de años. En el mundo, la biodiversidad ha evolucionado y algunas especies de plantas y árboles se han reducido o desaparecido totalmente, por otro lado, han surgido nuevas. Y algunas aves como pericos que habitaban en los bosques de los cafetales han migrado de hábitat y se han adaptado a otro. Otro ejemplo son los gecos que antes no habitaban el país y ahora se encuentran comúnmente. ¿Los has visto? Diversidad biológica. La diversidad biológica se refiere a todas las manifestaciones de vida, incluyendo todos los niveles de organización biológica, y abarca la diversidad de especies de plantas, animales y microorganismos que habitan un espacio determinado. Su variabilidad genética, los ecosistemas de los cuales hacen parte las especies y los paisajes o regiones donde se ubican estos ecosistemas. En el mundo, cada día se descubren y clasifican entre 5 y 10 nuevas especies entre plantas y nuevos microorganismos. En el planeta Tierra existen diferentes especies dependiendo del ecosistema en que se encuentren, por lo tanto, no podemos tener la misma diversidad de plantas en las montañas nevadas de Canadá que en la selva tropical de Costa Rica. Observemos el esquema siguiente, que grafica la diversidad biológica. Partiendo desde el átomo hasta la ecosfera. Se representa desde los niveles abióticos, sin vida, hasta los niveles bióticos y superiores. Observa que cada nivel superior ha evolucionado y tiene mejores características que el nivel anterior. Existen 3 niveles de diversidad: genética, específica y ecosistémica. Diversidad genética. La diversidad genética es el número total de características genéticas dentro de cada especie. Esta diversidad se reduce cuando hay cuellos de botella, es decir, cuando una población disminuye sustancialmente y quedan pocos individuos. Por ejemplo, la población de alrededor de 100 leones del cráter Ngorongoro en Tanzania desciende de alrededor de 15 leones sobrevivientes de una plaga de moscas mordelonas, producida por el aumento de lluvias en 1962. La pérdida de diversidad genética de los leones del cráter ha resultado en problemas reproductivos y de sobrevivencia. A mayor diversidad genética, las especies tienen mayores probabilidades de sobrevivir a cambios en el ambiente. Las especies con poca diversidad genética tienen mayor riesgo frente a esos cambios. En general, cuando el tamaño de las poblaciones se reduce, aumenta la reproducción entre organismos emparentados, con sanguinidad, y hay una reducción de la diversidad genética. Diversidad específica. La diversidad de especies hace referencia al número de especies que habitan un determinado ecosistema, región o país. Las especies que habitan las zonas desérticas, humedales, bosques secos, bosques tropicales difieren entre sí. Y cada una se ha adaptado al medio que le rodea. Por ejemplo, los osos polares tienen características diferentes a los osos que habitan los bosques. La más notoria es el color de cada uno. Los polares necesitan camuflarse entre la nieve y a eso se debe su color blanco. Esta riqueza y equilibrio de la diversidad de especies se ve amenazada por la explotación de los recursos naturales de parte del ser humano. Se necesitan muchos años para compensar el desequilibrio causado por el hombre, dado que la reposición de la naturaleza es un proceso de años. Diversidad ecosistémica. La diversidad ecosistémica es la variación en los tipos de hábitats de las diferentes especies. Es difícil establecer fronteras específicas a la naturaleza. Por ejemplo, actualmente en las costas se pueden encontrar diferentes árboles que,
no siendo nativos, se han adaptado a las condiciones climáticas. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es una comunidad de organismos que interactúan entre sí. Incluyen componentes físicos y químicos como la luz solar, lluvia, nutrientes del suelo, clima, salinidad, etc. Los ecosistemas son sistemas abiertos que intercambian energía, nutrientes e incluso organismos individuales, aves, insectos, semillas, entre sí. De esta forma, la clasificación general de los tipos de ecosistemas que existen en la naturaleza es entre naturales y artificiales. La pérdida de la biodiversidad. La pérdida de la biodiversidad es generalmente producto del mal uso y abuso de los recursos del ecosistema. La mayoría de los países del mundo han suscrito convenios para cuidar su biodiversidad. Entre los convenios que El Salvador ha firmado se encuentra la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, la cual es un acuerdo internacional entre gobiernos como resultado de la resolución adoptada en 1973, junto a los miembros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Estos acuerdos tienen el objetivo de asegurar que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no amenace su supervivencia en su medio natural. Los acuerdos son de varios grados de protección y cubren a más de 30.000 especies de animales y plantas. En años recientes, puede mencionarse el Protocolo de Cartagena, firmado en el año 2003. ¿Pero qué es el Protocolo Cartagena? Este convenio se centra en el movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados a través del uso de la biotecnología moderna. Regula el comercio de los productos que usan la biotecnología. La biotecnología es una amplia rama interdisciplinaria de las ciencias biológicas que consiste en toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Reino de la naturaleza. Desde los inicios de la Tierra hace aproximadamente 3.5 miles de millones de años, la única constante ha sido el cambio, la evolución continua, aunque cada día se descubren nuevas especies y en la actualidad los científicos han clasificado millones de seres vivos, aún hay especies que el ser humano desconoce sobre la Tierra, desde hongos hasta formas más sofisticadas de vida. Ordenar es buscar similitudes, características comunes y así clasificar los seres vivos. La taxonomía. La taxonomía tiene por objeto agrupar a los seres vivos que presentan semejanzas entre sí y que muestran diferencias con otros seres. Estas unidades se clasifican principalmente en 7 categorías jerárquicas de mayor a menor complejidad. Reino, filum, tipo, clase, orden, familia, género, especie. Las claves taxonómicas también son utilizadas por los científicos para clasificar las diferentes especies. En su mayoría, las claves son dicotómicas, es decir, se aplica o no. Las claves dicotómicas están constituidas por una serie de caracteres disyuntivos, contrapuestos y relacionados, de modo tal que eligiendo uno de los dos caminos planteados, se transita por las distintas series de opciones. Por ejemplo, en algunos animales tiene pelos o no tiene pelos, en este caso se determina una característica propia de los mamíferos, vuela o no vuela para el caso de las aves, tienen escamas o no, para los peces. Las claves taxonómicas identifican las especies en un lenguaje universal. A continuación te presentamos las características de un pez utilizadas para elaborar la clave dicotómica. Reinos de la naturaleza. La categoría taxonómica más alta en los sistemas de clasificación biológica es el dominio. Los seres vivos se clasifican en un sistema de 2 dominios, dependiendo del núcleo en las células: eucariota, con núcleo definido, y procariota, sin núcleo definido. En 1990, el Dr. Carl Woese aplicó una nueva taxonomía molecular con un sistema de 3 dominios: arquí, bacterias y eucaria. Uno de los más interesantes es el dominio eucaria. Este es el dominio ya clasificado por el botánico Robert Whittaker, quien se considera una autoridad en la clasificación de este dominio. Están aquí los 4 reinos más amplios de los seres vivos: protista, fungi, animalia y planti. Estos son los organismos celulares con núcleo verdadero, célula eucariota, todos presentan semejanzas a nivel molecular. Ahora hablemos del reino animal.
El reino animal es el más conocido y al que pertenece el hombre. Está compuesto por animales, vertebrados e invertebrados, que entre otras características, tienen movilidad propia. Está compuesto por organismos de múltiples células, con estructura orgánica compleja y con características propias según la especie a la que pertenecen. En cada célula de las especies hay un núcleo, en donde se almacena su material genético. Por ser multicelulares son complejos, su medio de locomoción es variado, pero todos se mueven, algunos nadan, otros vuelan, otros caminan. El ser humano es el que ha dominado en todos los ecosistemas. Clasificación de los vertebrados. Peces, son de sangre fría, ectodérmicos. Viven en el agua y tienen aletas para poder desplazarse en este medio. Respiran oxígeno por medio de branquias. Se reproducen sexualmente, pueden ser ovíparos, ovivíparos o vivíparos. Anfibios, son de doble vida, viven en el agua y en la tierra. Su reproducción es a través de huevos, tiene la piel lisa, que absorbe el oxígeno del aire, también respiran por branquias y pulmones. Reptiles, son de sangre fría, viven en diversos ambientes, tierra y agua, respiran por medio de pulmones desarrollados, los que viven en el agua tienen la capacidad de mantener por bastante tiempo el oxígeno en los pulmones. Tienen la piel cubierta de escamas, duras y secas. Sus extremidades son cortas o carecen de ellas. Se reproducen de forma sexual y son ovíparos. Aves, son de sangre caliente, homeotermos, respiran por medio de pulmones, tienen sacos aéreos que permitan almacenar el aire mientras vuela. Se reproducen sexualmente y son ovíparo, caminan, saltan o se apoyan en las extremidades posteriores, en la mayoría de los casos vuelan. Mamíferos, son homeotermos, tiene cabeza, tronco y extremidades, glándulas mamarias para alimentar a las crías, todos respiran oxígeno. Viven en familias, grupos o manadas. El mamífero más grande es el oso gigante de Alaska, que puede llegar a pesar 10 toneladas, y el más pequeño es una musaraña de 2 milímetros.